Buenas tardes, profesor. Este videoclip habla del crecimiento económico y una explicación sucinta del modelo de Solow. Bueno, cuando hablamos de crecimiento económico, entonces nos referimos al aumento sostenido de la producción de bienes y servicios en un país a lo largo de un tiempo. En otras palabras, es el proceso mediante el cual la economía produce más y mejora la calidad de vida de la población. Por ejemplo, cuando el Producto Interno Bruto crece año a año, esto significa básicamente que el país está generando más bienes, más empleo y potencialmente más ingresos para las personas. Pero surgen las preguntas de ¿qué determina este crecimiento económico? ¿Por qué algunos países avanzan más rápido que otros? Y entonces es aquí como entra este modelo de crecimiento que permite entonces explicar el crecimiento a lo largo de un largo plazo. Y el modelo entonces considera tres factores fundamentales. El primero, que es el ahorro y la inversión, que básicamente permite acumular capital. El segundo es el crecimiento poblacional, que es el aumento de la cantidad de trabajadores. Y el tercero es el progreso tecnológico, pero nos enfocaremos en estos dos. La idea central es que la economía crece al invertir en su capacidad productiva, es decir, cuando ahorra, invierte y acumula capital. Sin embargo, como veremos más adelante, este crecimiento no puede ser de forma indefinida porque el capital tiene rendimientos decrecientes, es decir, que cada bien, ¿cierto? Cada capital ayuda un poco menos que el anterior. Entonces, es así como el modelo de Solow nos dice que el crecimiento económico tiene límites y que al final para mantenerlo en el largo plazo se va a necesitar un progreso tecnológico. Pero para entender un poco más esto, primero entonces debemos pensar que los países, como producen bienes y servicios, utilizan dos recursos básicos, el capital, K, y el trabajo, L. ¿Cierto? En el capital se incluyen las máquinas, las herramientas, los edificios, las carreteras, las tecnologías, la infraestructura. En cuanto al trabajo, pues involucra a las personas que producen este capital. Y así podemos entonces obtener la relación de la producción total, es decir, I, que en este caso sería pues el PIB, ¿cierto? Ahora, si nosotros dividimos este supuesto, si lo dividimos por el número de trabajadores, vamos a obtener entonces una relación de que la productividad de las personas va a depender de cuánto capital va a estar disponible. Por ejemplo, un obrero con una excavadora va a producir mucho más que un obrero con una pala, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que este proceso, como lo habíamos dicho al inicio, tiene un límite porque el capital sufre rendimientos decrecientes, ¿cierto? Esto quiere decir que las máquinas, por ejemplo en el ejemplo anterior, la redundancia, ayudan cada vez menos a la anterior. Por eso la economía no puede crecer simplemente solo acumulando capital. Y como ya veremos que el capital, para tener capital, va a estar estrechamente relacionado con el ahorro que tengan, que se pueda producir en el país. Es decir, cuando las familias, el gobierno ahorro, todos estos recursos se convierten en inversión para construir fábricas, comprar maquinaria e implementarlos en infraestructura, ¿cierto? Y la inversión entonces podemos estar, que está directamente relacionada con el ahorro. Ahora bien, si nosotros esta inversión, ¿cierto?, la sustituimos en función de la producción, podemos expresar, ¿cierto?, la inversión por trabajador en función del stock de capital del trabajador. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta
que todo el capital que se está formando, que se está invirtiendo, se desgasta, los edificios se deterioran, las maquinarias se desgastan y a esto se le va a llamar depreciación, que va a estar representado por la letra delta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar el cambio de capital por trabajador? Pues básicamente va a ser la inversión menos la depreciación. Es decir, que cuando tengamos mayor inversión que depreciación, el capital por trabajador va a crecer. Pero también podemos tener el caso donde la inversión y la depreciación van a ser iguales. Y aquí es un punto de equilibrio en la economía que se llama estado estacionario. En este punto, el capital y la producción por trabajador dejan de crecer. Es decir, el estado estacionario, la producción del trabajador ya no aumenta porque la inversión solo se reemplaza por el capital que se está perdiendo. Un ejemplo para entender esto es que si, por ejemplo, una empresa compra 10 máquinas, pero 10 máquinas se rompe, el número total de las máquinas pues no va a cambiar. Entonces la producción se va a mantener estable. Esto significa que el crecimiento no va a durar para siempre, solo con ahorros y con maquinaria, ya que eventualmente el país alcanza un nivel estable de producción por persona, donde aquí podemos observar que el punto de intersección entre la depreciación y la inversión pues es el estado estacionario. Entonces igual surge una duda, una pregunta muy importante y es, bueno, ¿cuánto entonces tiene que ahorrar la economía? Porque si se ahorra mucho, la inversión es poca, el consumo aumenta y la producción disminuye. O por el contrario, si se ahorra demasiado, la inversión aumenta, pero eso afecta el consumo y pues eventualmente vamos a tener una mayor productividad. Y entonces aquí es donde nosotros, bueno, el capítulo habla sobre la regla de oro del capital, que es básicamente el nivel donde el ahorro se maximiza con el consumo por trabajador a largo plazo. Este punto se encuentra cuando el producto marginal del capital, es decir, lo que produce una máquina extra, es igual a la tasa de depreciación. ¿Cierto? En este equilibrio la economía logra mantener el bienestar más alto sin sacrificar el futuro. Básicamente esto es como decir que el ahorrar para hoy y el vivir bien, no, ¿cómo es? El ahorrar para mañana y es el vivir bien para hoy sin sacrificar, digamos, el bienestar de las personas. Bueno, esta es la regla de oro. Ahora bien, el modelo también considera el crecimiento de la población, porque si aumenta, como vemos aquí, si aumenta el número de trabajadores, el capital tiene que repartirse entre más personas, eso es lógico. Y esto puede representarse como la inversión menos la depreciación más la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, como podemos observar en la gráfica, si observamos aquí que si una población crece rápido, ¿cierto? El capital por trabajador va a disminuir y eso directamente, como vemos acá, reduce la producción por persona. Por eso los países con altas tasas de natalidad tienden a tener un PIB per cápita más bajo. En cambio, países con crecimientos poblacionales moderados también entonces tienden a tener un nivel de ingresos un poco más alto. Y aquí entonces aplica una nueva regla de oro para encontrar este equilibrio, ¿cierto? Incluyendo al crecimiento poblacional, tenemos entonces que el producto marginal de capital debe ser igual a la depreciación más el crecimiento de la población.
Y bueno, para entender un poco más esto, ya que es la pregunta de la tarea, entonces tenemos que ponernos, primero supongamos que pues, el país se encuentra en un estado estacionario, es decir, que el delta del capital va a ser cero y se cumple que la inversión y la depreciación más el crecimiento poblacional van a ser iguales. En este punto, la economía entonces es estable. La inversión nueva solo reemplaza el capital que se desgasta y pues no hay crecimiento poblacional. Todo esto es constante. Ahora, según el ejercicio, debemos imaginarnos entonces qué pasa cuando hay una tasa de ahorro exogenadamente. Entonces, como podemos observar en esta gráfica, primero, pues la depreciación, aunque aquí le falta el crecimiento poblacional, la depreciación no va a cambiar, ¿cierto? Pero la inversión va a ser mayor. Entonces, tenemos dos términos. A corto plazo vamos a obtener que la inversión va a ser mayor que la depreciación más el crecimiento poblacional, ¿cierto? Es decir, que el país va a empezar a acumular más maquinaria, infraestructura y equipos por persona. Es decir, el capital por trabajador empieza a crecer. Y el otro escenario a largo plazo, entonces va a llegar un equilibrio nuevamente, porque donde el capital, la producción y el trabajo, como aumentan, ¿cierto? Van a encontrar de nuevo un punto de equilibrio, que son estos que están aquí. Todo tiende al equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con el consumo? Bueno, el consumo aquí entonces tenemos dos aristas también. Como ya le habíamos dicho, si un país ahorra muy poco, pues entonces va a aumentar el consumo a largo plazo. Pero si por otro lado se ahorra mucho, entonces va un poco más allá de la regla de oro, porque entonces el consumo puede disminuir y esto entonces sacrifica el gasto de las personas. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Que la tasa de ahorro provoca un crecimiento en capital y de la producción del trabajador, pero este crecimiento no es permanente. Una vez alcanzado el nuevo equilibrio, la economía va a dejar de crecer. Es por eso que el crecimiento sostenido, aunque sale un poco del capítulo, se va a lograr únicamente con el progreso tecnológico, que va a permitir entonces producir más con los mismos recursos. Y esto nos deja una gran lección, entonces, que el ahorro impulsa la inversión, que el capital y el trabajo determinan la producción, una regla de oro que nos muestra un óptimo para el ahorro y una población que influye en los ingresos por persona, ¿cierto? Y finalmente, entonces, este modelo nos da una mirada del crecimiento económico, nos enseña cómo los países se desarrollan invirtiendo, controlando su capital demográfico, pero también que el motor, pues a lo largo de esto es la capacidad para la innovación y mejorar la productividad, ya que pues más ahorro impulsa el crecimiento solo temporalmente, pero pues un crecimiento sostenido va a ser entonces debido al progreso tecnológico y de conocimiento. Muchas gracias, profe.